Bueno, muchas gracias. Bueno, yo en resonancia magnética de próstata vengo trabajando los últimos 6 o 7 años en mi institución. Tenemos 3 resonadores 3 Tesla y tenemos un alto volumen. Así que ahora les voy a hablar un poco de qué es lo que está pasando en la resonancia magnética de próstata actualmente con la última versión 2.1 que fue lanzada en marzo de este año. Y para entrar a conversar, bueno, esto es lo que está pasando. Por lo menos en mi país hay publicaciones en los diarios en el fondo que el cáncer de próstata está en alza, que hay un 40% de cánceres de próstata que se diagnostican tardíamente, básicamente que 1 de cada 6 hombres va a tener un cáncer de próstata en la actualidad. Están apareciendo publicaciones en los diarios de que no hay que operarse y que hay que hacerse vigilancia activa, pacientes que se están yendo mucho más al urólogo, pero todavía hay otros que se niegan a ir. Y en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Podemos responder en el fondo de forma confiable si es que el paciente tiene o no tiene cáncer, si es que realmente ese paciente se va a morir por ese cáncer, o si es que le va a volver ese cáncer, o cuánto va a vivir. Y en el fondo, eso es las respuestas que nosotros tenemos que darle a nuestro urólogo. Decirle básicamente si es que el paciente va a tener un cáncer de bajo riesgo, o sea, un pussycat, o va a tener un cáncer de riesgo intermedio que podría matarlo, o un cáncer de muy alto riesgo que claramente puede ser que lo vaya a matar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos hoy en día de la resonancia magnética multiparamétrica? Es básicamente ser el target, en el fondo, para la biopsia. Y la idea es pesquisar cánceres clínicamente significativos, pero esto depende de la agresividad del tumor y también de la expectativa de vida que tenga el paciente. O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, un 3+4 de alto volumen que tener uno de poco volumen, o que el paciente tenga 60 años o tenga 80 años. Y el estándar básicamente hoy en día es que en el fondo la resonancia magnética diagnostique patrones de Gleason, básicamente patrones de Gleason 4 o patrones de Gleason 5 y lesiones que tengan extensión extraprostática. Y ojalá con volúmenes sobre 0,5 centímetros cúbicos hacia arriba. Y para eso la Sociedad Internacional de Uropatología nos ayudó bastante en el año 2014 sacando esta nueva clasificación y poniendo en el fondo la clasificación de Gleason en diferentes niveles de riesgo. En el fondo Gleason 3+3, o sea 6, son pacientes de bajo riesgo o de bajo potencial maligno con bajo potencial de metástasis y baja potencialidad de muerte. Y el resto de los tumores, o sea de riesgo intermedio, Gleason 7 y en el fondo pacientes que tengan muy alto riesgo, o sea Gleason 8 o 9 o 10, van a ser los pacientes en el fondo que nosotros tenemos que diagnosticar hoy en día con la resonancia magnética. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos hoy en día de nuestros clínicos, o sea de los urólogos? Básicamente nosotros tenemos que decirle cuál es la causa del aumento del antígeno prostático. Nuestro paciente tiene un cáncer clínicamente significativo, es un cáncer insignificante, vale la pena operarlo o no. Ellos quieren reducir el número de biopsias y para eso nosotros estamos ayudando con la resonancia magnética. Tenemos que reducir el número de los cánceres insignificantes. ¿Por qué? Porque con esto disminuimos el número de sobretratamiento. Y tenemos que incrementar la detección y la localización de cánceres clínicamente significativos para mejorar un poco la estratificación de riesgo. Con esto tenemos que reducir además el tiempo de diagnóstico de los exámenes. Obviamente ellos están muy preocupados en reducir los costos del diagnóstico. Y con la resonancia magnética queremos además definir subgrupos de pacientes que se van a beneficiar del target en el fondo por resonancia magnética versus biopsia sistemática. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la resonancia magnética? La verdad que los primeros reportes son desde el año 82 y miren lo que hemos avanzado. Estas eran imágenes del año 82 con saturación grasa o con contraste en realidad y básicamente uno no veía nada. Y esto es al año 2019 con campo de 3 Tesla. Miren la gran definición que podemos tener hoy en día. Y esto llevó en el fondo a la realización del PIRATS por la Sociedad Europea de Radiología Urogenital en conjunto con el Colegio Americano de Radiología y la Armetech Foundation el año 2007 y llegaron a este paper que fue publicado el año 2011 con las primeras recomendaciones para el consenso, en el fondo recomendaciones europeas para la caracterización, detección y localización de los tumores por resonancia magnética. Después sacaron la versión 1.0 del PIRATS el año 2012
el 2015 la versión 2.0 y este año, en marzo, fue lanzada la versión 2.1 del PIRADS. Junto con esto, estos son los 4 papers más importantes que han aparecido en los últimos 2 o 3 años. Este del New England, en el fondo que habla de la resonancia magnética, en el fondo como estudio pre-biopsia versus biopsia sistemática. Este que fue lanzado en el Lancet en noviembre del año 2018 también, en el fondo que habla de la resonancia magnética como pre-biopsia, el MRI First. Y este otro estudio de la European Urology, el 4M que se llama, y que todo esto fue corroborado por un estudio de la base de Cochrane, por un estudio de la Cochrane Library este año en enero-febrero, y que demostraron en el fondo que había que utilizar resonancia magnética como prebiopsia y con esto disminuían el número de biopsias en pacientes con resonancias magnéticas negativas y se podían encontrar mucho más cánceres clínicamente significativos que con biopsia sistemática. Y esto cambió todo. ¿Por qué? Porque la sociedad, en el fondo la Asociación Europea de Urología cambió las guías este año a raíz de esos 4 papers, poniendo a la resonancia magnética como evidencia tipo 1A, como estudio prebiopsia. ¿Esto qué significa? Que se van a hacer básicamente aproximadamente más de 1 millón de resonancias magnéticas al año en Europa y más de 1 millón de resonancias magnéticas en Estados Unidos por esto. Así que esto se viene como un verdadero tsunami, la resonancia magnética de próstata en estos próximos años. ¿Y por qué? ¿Cuál es la evidencia de por qué tenemos que hacer resonancia magnética prebiopsia? Básicamente, la biopsia sistemática, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo no detecta hasta un 40% de los cánceres porque en el fondo la aguja no es capaz de pesquisarlos porque en el fondo la aguja lo hace en forma a ciega. Cánceres insignificantes son detectados en forma casual, aproximadamente un 40% sin detectar un cáncer clínicamente significativo y esto lleva a sobretratamiento. O también se puede subestimar un score de Gleason en casi un 45% o 50% de los pacientes y en que un 25% de los Gleason 6 van a tener un tumor más agresivo en la prostatectomía radical. Todo esto por errores en la pesquisa con la biopsia sistemática. Entonces, ¿qué es lo que es el Target MRI o biopsia guiada por resonancia magnética? Este es un paciente que tiene 52 años, con antígeno de entre 7 y 9 Ng por ml, tiene una biopsia previa negativa, sistemática, y tiene esta resonancia magnética. Y vemos esta lesión en zona de transición anterior a nivel del ápex, de baja señal en secuencia T2, con restricción en difusión, baja señal en el mapa DC. Se hace una biopsia por fusión con resonancia magnética y ultrasonido. Este es el volumen que se consigue en el fondo por la biopsia por fusión. Y en el fondo este era un paciente que tenía un PIRADS ya sea 4 o 5, dependiendo si es que uno lo cataloga que tiene 15 milímetros o más, para decir que es 5, o tiene extensión extraprostática, y el Gleason de este paciente era un Gleason 7, o sea un riesgo intermedio 4+3. Entonces, ¿qué es lo que es el PIRADS? La verdad que esto no ha cambiado. Básicamente, el PIRADS es el Prostate Imaging Report and Data System y consiste en detectar cánceres clínicamente significativos y da una probabilidad de riesgo o probabilidades en el fondo de encontrarlo, siendo, por ejemplo, el PIRADS 5 una alta probabilidad de que ese paciente tenga un cáncer clínicamente significativo. ¿Y qué significa un PIRADS 5? Bueno, esto fue revisado ahora este año en el AJR. En el fondo, esto significa PIRADS 5. 72% en esta revisión sistemática, ya con múltiples trabajos y básicamente 1.700 pacientes, 2.500 lesiones, 3 estudios. Y PIRADS 5 en esta revisión sistemática encuentra que hay aproximadamente un 72% de cánceres clínicamente significativos versus un 48% en PIRADS 4, 12% en PIRADS 3 y prácticamente un 6% en PIRADS 1 o 2. Esto se puede replicar claramente. Este es el estudio que nosotros hicimos en nuestra institución con 122 pacientes que los sometimos a biopsia por fusión y resonancia magnética y la verdad es básicamente lo mismo. En PIRADS 5 nosotros tenemos un 77% de cánceres clínicamente significativos, eso que significa de 3,4 hacia arriba, un 52% en el fondo de cánceres clínicamente significativos en PIRADS 4 y un 20% aproximadamente en PIRADS 3. En un metaanálisis de 14 estudios,
La versión 1.0 del PIRADS tenía una sensibilidad y especificidad de más o menos un 70-75% para la detección de cánceres clínicamente significativos, y esto mejoró un poco con la versión 2.0 del PIRADS, aproximadamente un 80%. Otra revisión sistemática de aproximadamente 21 estudios con casi 4.000 pacientes, revisaron todos los PIRADS 4 y 5 y esto tiene una sensibilidad de prácticamente un 89% y especificidad de 80% para el diagnóstico de cánceres clínicamente significativos, pero si sumamos los score 3, obviamente va a aumentar un poco la sensibilidad, pero va a caer la especificidad. Y la concordancia interobservador en este estudio y en esta revisión tenía un kappa de 0.8, lo que significa que tiene significativa en el fondo concordancia. Entonces, ¿es útil la resonancia magnética multiparamétrica para excluir el cáncer de próstata clínicamente significativo? Bueno, hay varios trabajos y estos son los más importantes: valores predictivos negativos de 98, 96, 95, 97. Nosotros esto lo publicamos hace 2 años, tenemos 95% más o menos y nosotros estamos perdiendo entre un 5 y 6% en pacientes que tengan PIRADS 1 o PIRADS 2. Por lo tanto, no es prácticamente decir que en un 95-98% ese paciente no va a tener un cáncer clínicamente significativo. Entonces, ¿qué es lo que cambió ahora en la versión 2.1? ¿Qué es lo nuevo? Se habla un poco de los planos en la secuencia T2, se habla un poco de los valores de P en la difusión, la resolución temporal en la dinámica de contraste o perfusión. Hay algunas consideraciones especiales que no estaban catalogadas en el PIRADS 2.0, sobre todo en tumores de zona central y del estroma fibromuscular anterior. Se hace una subclasificación de la zona de transición, sobre todo en el score 2, y se hacen algunos cambios en la sectorización y en la volumetría de la próstata. Entonces, en este caso, esto es la zona central, básicamente es la parte más craneal y posterior de la glándula prostática, en íntima comunicación con la llegada de los ductos eyaculadores y además rodeando a la llegada de los ductos eyaculadores. Es bastante simétrica, con hiposeñal o hipointensidad de señal en secuencia T2. Puede haber algo de restricción en difusión y baja señal en el mapa ADC, y esto es la característica normal de la zona central y no confundirla en el fondo con un tumor. Y esto es lo que habla la versión 2.1 y mete en el fondo al tumor de la zona central como un tumor muy importante, aunque es una condición bastante rara y muy agresiva porque son tumores en el fondo asimétricos de la zona central, tienen más prominencia a este lado y en general invaden rápidamente hacia la vesícula seminal o tienen extensión extraprostática. Miren esta diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, mucho más nodular el lado izquierdo, con más restricción en difusión, más hipointensidad de señal en el mapa ADC y mayor impregnación con el contraste intravenoso. Este era un paciente que tenía una densidad de PSA de 0,19, sabemos que sobre 0,15 está elevada, y en este caso una biopsia por fusión demostró un Gleason intermedio, Gleason 7, 3+4 y sub 2. Otra entidad que se pone de manifiesto en la PIRADS 2.1 es el tumor de la estroma fibromuscular anterior. Vemos en este caso un paciente que tiene 60 años con antígeno de 10, nuevamente densidad de PSA 0,22 muy elevada, y tenemos esta lesión en zona de transición anterior a nivel prácticamente entre el 13,5 y el ápex, mucha restricción en difusión, baja señal en el mapa ADC y era un Gleason 7, 4+3 y sub 3. Y esta es la anatomía patológica, como me la entrega a mí la patóloga de nuestra institución, en el fondo que me marca dónde está el tumor en el fondo la anatomía y la pieza quirúrgica, y obviamente la resonancia magnética diagnostica el tumor clínicamente significativo, pero por ejemplo perdemos esos tumores insignificantes, en general el 80% son tumores multicéntricos, y estos eran tumores 3+3 o de bajo riesgo. Dentro de las sectorizaciones, la versión 2.1 cambiamos desde la 2.0, que habían 39 sectores, ahora 41 sectores, y básicamente es exactamente lo mismo, pero se agregaron estas dos zonas en la base: zona posteromedial derecha y posteromedial izquierda a nivel de la base, que habían sido olvidadas en la versión 2.0, así que se llegó a 41 sectores. Básicamente ese es el cambio. Y se recomienda realizar plantillas con informe. En la versión 2.1 vienen acá informes estructurados que se recomiendan, en el fondo te dicen cómo hay que hacerlo, con la técnica, las indicaciones,
comparar las lesiones una por una y después poner la impresión general del PIRADS y antes de eso poner en el fondo cada lesión con su respectivo PIRADS. Y también se recomienda ubicar a las lesiones con algún diagrama para en el fondo para que el urólogo tenga una información adecuada y realizar su biopsia dirigida o realizar la fusión. Entonces, algunas consideraciones nuevas del PIRADS 2.1. No coil endorrectal, eso está bastante demostrado, no hay ningún beneficio hoy en día de ocupar coil endorrectal, así ocuparlo. Se recomienda ocupar 3 Tesla, o sea, resonadores de alto campo, versus 1,5 Tesla, pero se hace la consideración que si se va a ocupar 1,5, sean 1,5 Tesla, ojalá de más de 16 canales digitales. Se recomienda ocupar buscapina para los movimientos peristálticos. Y en la secuencia T2, acá hay un cambio, nosotros en general hacemos 3 planos, sagital, coronal, axial, y la nueva clasificación recomienda mínimo 2 planos, así que relaja un poco eso. El grosor de corte y la resolución en el plano queda exactamente igual. La difusión sigue siendo axial, obviamente en el mismo eje que el plano T2 que ya realizamos anteriormente de la próstata, pero mínimo con 2 valores B, antes se recomendaba 3, y relajan también un poco los valores B, antes se decía que había que hacer 0 o 1000 con algún B intermedio, y ahora dicen que el 0 lo podemos omitir, pero siempre y cuando hagamos un valor B bajo 100 y un valor B más elevado, ojalá de 800 o hasta 1000 como máximo. Y hoy en día además se pone como algo obligatorio hacer un B elevado o ultra alto de 1500 en 1,5 Tesla o hasta 2000 en 3 Tesla. Y este puede ser hecho en forma nativa, o sea que uno lo haga directamente el B 1500 o que sea calculado por el equipo. Hay equipos que en el fondo con estos valores B, por ejemplo un 50 y un 1000 te hacen un cálculo sintético de un 1500. Y se hace obviamente el cálculo monopolar ADC usando las imágenes entre 0 y 1000. Y la dinámica de contraste, o sea la perfusión, básicamente relajan un poco la resolución temporal, porque antes lo recomendado era menos de 8 segundos y ahora recomiendan hacerlo bajo 15 segundos, lo que igual uno podría mejorar un poco la resolución espacial y llegar hasta aproximadamente 2 minutos de perfusión. Dentro del volumen, ahora se estandariza mucho mejor, se recomienda realizar la medida transversal en el plano axial y las medidas coronales y anteroposteriores en el plano sagital. ¿Y qué es lo que pasa con el lóbulo medio? Esto no queda estandarizado en la versión 2.1 y sí lo que dice es que esto hay que ponerse de acuerdo con el grupo de urólogos para incluirlo dentro de la medición de la próstata o no incluirlo. Y eso en el fondo uno se tiene que poner de acuerdo con el grupo de urólogos que uno trabaje. Entonces ahora vamos a ver cómo se interpreta el T2, la difusión y la perfusión y algunos cambios que han ocurrido. Entonces, en zona de transición, el score 1, básicamente, esto era lo anterior, que era una área difusa, bilateral, que en el fondo es llamado el signo del carbono o charcoal sign, que era bastante heterogéneo, pero muy raro, y ahora se le agregó, en el fondo, todo lo que antes era score 2, que eran nódulos encapsulados. Y si están totalmente encapsulados, ahora pasaron a ser score 1, como vemos en ese caso. En el score 2 ahora son nódulos que son prácticamente encapsulados, pero no totalmente. Pueden ser heterogéneos, hipointensos, totalmente circunscritos, sin cápsula, y estos van a ser llamados los nódulos atípicos, o sea que son nódulos encapsulados, pero no totalmente, o sin cápsula, pero muy bien delimitados, y también áreas de menor intensidad de señal, como esta, que se encuentran rodeando o delimitando los otros nódulos encapsulados. Entonces esto fue lo que fue publicado ahora en febrero o marzo de este año. Score 1, prácticamente nódulo totalmente encapsulado. Score 2, nódulo muy bien delimitado, de muy baja señal, sin cápsula. Y también Score 2, parcialmente encapsulado. Y pueden haber áreas con degeneración quística o nódulos dentro del nódulo o algunas variantes. ¿Y cómo lo vamos a clasificar en nuestra nueva versión? Básicamente, si es que el nódulo es, totalmente encapsulado, ya dijimos que pasamos a 2, los nódulos bien delimitados pero sin cápsula o parcialmente encapsulados, si
no tienen restricción en difusión, siguen siendo 2. Si no tienen una restricción significativa, o sea, un score 3 en la difusión, siguen siendo 2, pero este es el nuevo cambio. Este tipo de nódulos, si tienen restricción, o sea, score 4 o 5, van a ser score 3 hoy en día. Entonces, si la difusión es 4 o 5, focal, que es marcadamente hiperintensa en valores B alto, o marcadamente hipointensa en ADC, se puede hacer hoy en día ese aumento, ese upgrade. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos. Paciente 72 años, antígeno 7,4, densidad de PSA 0,16. Entonces tenemos, esta es una secuencia T2 axial y vemos este nódulo que se encuentra quizá parcialmente encapsulado. Yo no veo bien claramente la cápsula acá, tampoco veo bien la cápsula acá. ¿Tiene restricción en difusión significativa en valor de B alto? Sí. ¿Tiene baja intensidad de señal en el mapa de C? Sí. Entonces, esta difusión es un 4, esto mide menos de 15 milímetros, entonces estamos permitidos en este caso hacer un upgrade a PIRAD 3 en este caso. A diferencia de este otro, también un antígeno paciente 73 años, 4,1 antígeno, densidad 0,05 y esto es un nódulo atípico, como habíamos dicho anteriormente, nódulo muy bien delimitado de muy baja señal en secuencia T2 sin cápsula. No tiene restricción en difusión en valor de B1000, en 1600 tampoco hay una restricción significativa en difusión y en el mapa de C tampoco hay una hipointensidad de señal significativa, en el fondo que sea el correlato de una restricción en un valor de B alto, así que en este caso es un PIRAD 2 y no le hacemos un upgrade. Entonces ahí está la diferencia entre un PIRAD 3 con upgrade o un PIRAD 2 que se mantiene en un nódulo atípico. Zona de transición en score 4, esto no cambió, son áreas hipointensas de señal homogénea, en general son anteriores, lenticulares, de márgenes muy mal definidos, confinadas a la próstata y de menos de 15 milímetros, esto no tiene cambios. Y PIRAD 5 es igual al score 4, pero son lesiones de más de 15 milímetros que pueden invadir el estroma fibromuscular anterior o la zona periférica o la grasa periprostática. Entonces, la intervención del PIRAD versión 2.1, zona de transición, básicamente está dada por el score que digamos en el T2, esto es lo mismo que había pasado antes en la versión 2.0, pero el único cambio en el fondo es que lesiones atípicas en el score 2 en el T2, o tengan restricción en difusión, pueden hacerse el upgrade a 3. Ahora en zona periférica básicamente no hay ningún cambio. Hiperintensidad de señal difusa en la zona periférica, esto es score 1. Score 2 son áreas hipointensas difusas, lineales o estriadas, como vemos en este caso. Score 4, lesión nodular bien circunscrita de menos de 15 milímetros, sin extensión extraprostática. Y score 5, lesiones de más de 15 milímetros o con extensión extraprostática, como vemos en este caso. Esto no cambió en nada. El PIRAD 3, o sea, el score 3, obviamente no es un score 2, ni tampoco es algo que se parezca con 4 o 5, son lesiones focales menos circunscritas y de menor intensidad de señal que el score 4, y son en general lesiones como más hipointensas, pero no tanto como en el score 4 o 5, y un poco más difusas. La difusión, en el score 1, no hay una normalidad focal en el mapa de C, ni en valor B1000, ni en 1400, ni en 2000, como vemos acá, no hay restricción, la parte de la zona periférica no pasa nada, o sea, es absolutamente hiperintensa, así que eso es score 1. Score 2 son áreas medias lineales, y esto sí cambió, antes era una hipointensidad de señal en ADC, que podía ser de cualquier tipo, y ahora es lineal en cuña, hiposeñal en mapa de C, y puede ser hipo, o sea, iso o hiper en difusión, como vemos en este caso. En el score 3 en difusión, antes era una hiposeñal en el mapa de C, iso en difusión, y hoy en día esto se delimita y se delimita un poco más, y es una lesión focal discreta o diferente al fondo, hipointensa en ADC y o focal hiperintenso en difusión. Puede ser marcadamente hipointensa en el ADC o hiperintensa en difusión, pero no en ambos. ¿Ya? Es medio complejo entenderlo, pero básicamente son áreas que son focales en zona periférica
que tienen una menor intensidad de señal que el fondo, que pueden restringir más que el fondo, pero no el fondo no restringir como que fuera un score 4 o un score 5 en que hay una significativa restricción en difusión. Y esto tampoco cambió, PIRAT 4, o sea, score 4, hiposeñal en MAPA-DC, hiper en difusión de menos de 15 milímetros, esto en zona periférica, claramente, eso es score 4, y en zona de transición, básicamente lo mismo. Y en la zona periférica, el score 5 también, muy baja señal, con significativa restricción en difusión, lo mismo en zona de transición, lesiones de sobre 15 milímetros con restricción clara en difusión en valores de B alto con marcada hiposeñal en MAPA-DC. Ahora la perfusión, la versión 2.1, en la positividad, en el fondo, no cambió, sigue siendo focal, precoz, mayor que el tejido prostático normal adyacente y que corresponde a un hallazgo sospechoso en T2 o en difusión. Y lo que sí cambió es lo que significa negativo. Pueden ser dos alternativas, una, que no hay un realce precoz o que hay un realce difuso multifocal, pero que no se corresponde a un hallazgo focal en T2 o en difusión. O sea, podría haber un realce, pero tendría que ser difuso o algo quizá medio multifocal, pero que no tenga representación en T2 o difusión. O sea, que lo que es perfusión positiva, baja señal en secuencia T2, muy focal, significativa restricción en difusión, baja señal en MAPA-DC y perfusión claramente positiva, y esta es la curva que hoy en día en el fondo no es necesario tenerla, sino que uno puede hacer en el fondo catalogar esto en forma solo cualitativa en vez de cuantitativa o semicuantitativa. Esto es un PIRAT 5. Entonces la interpretación del PIRAT, la versión 2.1 en difusión básicamente quedó exactamente igual que antes, y siendo la secuencia dominante obviamente en la zona periférica. Un caso acá, 67 años, paciente con 6,5 antígeno y tiene una densidad de 0,15, o sea, bastante límite. Tenemos un área mal delimitada de baja señal en secuencia T2 en la zona periférica posterior izquierda. Tiene algo de restricción en difusión, pero no muy significativo, no es mucho más que el resto de la glándula. Tiene un área media mal definida de baja señal en el MAPA-DC, un poco más baja señal que el fondo, pero no significativamente hipointensa. Sigue esto en difusión y en ADC, al ser zona periférica, esto es un 3. Se correlaciona con el T2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ir a nuestra secuencia de perfusión. Entonces tenemos que ver si es que la perfusión es positiva o negativa para ver si le vamos a hacer un upgrade a 4 o lo vamos a mantener en 3. Entonces este es nuestro mismo caso. Baja señal, difusa, no muy bien delimitada, no muy focal en zona T2, en secuencia T2, no mucha restricción, pero sí algo en difusión, algo de baja intensidad de señal en el MAPA-DC. Esta es la perfusión, claramente es positiva. Así que si la perfusión es positiva, se puede hacer un upgrade a PIRAT 4 y esta es la anatomía patológica final. Era un PT2C, Grison 7, 3+4 con una lesión dominante del lado izquierdo. Y esta era la otra lesión que era menos significativa en volumen. Entonces el PIRAT versión 2.1, ¿cuál es la contra que tiene? Claramente vamos a incrementar la incertidumbre porque vamos a aumentar los PIRAT 3 desde un 25-6% en el fondo del volumen de todas las próstatas que vamos a tener. Se puede llegar incluso a un 46% de incremento en PIRAT 3, pero ¿qué es lo que va a mejorar esto? Vamos a detectar mucho más tumores de zona de transición que antes no detectábamos. Entonces, esto lo dijo Andrew Rosenkranz el año 2016, el uso inapropiado del PIRAT por nuevos usuarios y que no están totalmente entrenados o con una adecuada experiencia pueden incluso dañar a los pacientes y en la práctica clínica. Y por eso, dentro de las nuevas, en el fondo, criterios de calidad que se están proponiendo, sobre todo a nivel de la Sociedad Europea, es que los radiólogos se acrediten en el fondo anualmente, que vayan a cursos acreditados de resonancia de próstata,
Ojalá realizar grandes volúmenes, sobre 500 o 700 resonancias magnéticas de próstata al año. Se habla, ojalá, de sobre 10 resonancias magnéticas, leerlas a la semana. Que el score PIRAT 3, a pesar de lo que les mostré, no sea mayor de un 15%. Que en score 4 o 5, los cánceres clínicamente significativos sean sobre un 65%. Participar en un equipo multidisciplinario para comparar el PIRAT con la anatomía patológica, obviamente tener datos propios y resultados institucionales. Por lo tanto, lo único que les puedo decir es que la resonancia magnética llegó para quedarse, pero solo si lo hacemos correctamente. Eso.